Estimados estudiantes, bienvenidos, los saluda eConsultores. Soy la licenciada Andrea Niño, especialista en Sistemas Integrados de Gestión. Les damos la bienvenida al curso Módulo de Interpretación ISO 9001-2015. Vamos a ver y conocer los procesos de transición y algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar un sistema de gestión basado en la calidad. Vamos a ver algunos temas que hemos tenido que integrar para poder dar cumplimiento a estos requisitos. Temas importantes que tienen que ver con los nuevos conceptos, definiciones específicas de los nuevos cambios que hay en esta norma. Vamos a ver también todo lo relacionado a las normas de la familia ISO 9001. Vamos a conocer algunos beneficios que tiene la implementación de la norma ISO 9001, los principios básicos de la norma, el mapeo de proceso y la interpretación de la norma ISO 9001 versión 2015. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la implementación. Ustedes ven aquí en esta imagen una empresa, es la expectativa de la cultura de la calidad. Vemos que esta empresa pues tiene áreas a las cuales tienen tareas o actividades específicas. Estas tareas y actividades específicas se basan en procedimientos y especificaciones o cumplimientos de requisitos que requieren para realizar la transición o requieren para realizar una actividad relacionada a la misión de la empresa. ¿Con qué voy a esto? Si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, pues hay un sistema en el cual su único fin de esta empresa es poder satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Como lo vemos en todas las empresas, pero también hay empresas que necesitan realizar fuera de un servicio, también desarrollan productos de innovación o productos como tenemos actualmente, productos que tengan tecnología. Pero para poder llegar al cumplimiento de esos requisitos, pues se requiere de una organización. Y eso es lo que pretende la nueva cultura de la calidad, una organización basada en las buenas prácticas, en una implementación que se adecue a los requerimientos y que supere las necesidades de los clientes. Con esto se pretende las nuevas generaciones o las nuevas implementaciones o las nuevas transiciones de las normas ISO poder llegar a cumplir con los requisitos del cliente. Pero para ello pues necesitamos conocer todos los procesos que hay dentro de una organización, cómo funcionan, cómo están interrelacionados, qué riesgos tienen esos procesos para evitar que los clientes tengan probablemente una insatisfacción o evitar también que la empresa llegue a cumplimientos de requisitos de parte legal. Bien, veamos entonces la siguiente figura. ¿Cómo vemos la realidad hoy de las empresas, ¿no? Vemos en algunas ocasiones, no todas las empresas, los líderes, ¿no? La importancia que tiene la norma ISO 9001 es el liderazgo y la responsabilidad que tiene el asumir el liderazgo en un sistema de calidad. Liderazgo por parte de quienes implementan un sistema de calidad y liderazgo por parte de los responsables de la empresa. Los líderes no solamente son simples personas dedicadas a supervisar desde la montaña, también son personas dedicadas a escuchar las necesidades y las expectativas de todos los involucrados dentro de una organización. Y eso es una parte fundamental de esta transición ISO 9001 versión 2015. Escuchar, entender, interpretar las necesidades y expectativas de todos los interesados. Es muy importante que también se analice el contexto de la empresa. ¿Cómo está el contexto de la empresa? ¿Qué amenazas tiene la empresa? ¿Qué debilidades tiene la empresa? ¿Por qué es fundamental? Porque esos riesgos, cuando no se tienen en cuenta en el momento de implementar, pues no va a llevar a una insatisfacción o a un incumplimiento, incluso puede llevarnos hasta la imposición de multas porque no cumplimos con algún contrato establecido con nuestros clientes o con el consumidor.
Bien, es importante que todos dentro de la cultura de la empresa, de la organización, se sientan comprometidos y tomen conciencia de la importancia de la calidad dentro de la empresa. Cuando los trabajadores toman conciencia de qué tan importante es su trabajo y qué tan importante se sienten en su trabajo o en realizar sus actividades, pues podemos llevar a cumplimiento de objetivos que hemos establecido dentro de un sistema de gestión de calidad. Bien, veamos entonces algunos términos y definiciones para poder entender la interpretación de esta norma. La pregunta sería, ¿qué es una norma? ¿Para qué sirve una norma? Pues son documentos técnicos establecidos que tienen especificaciones técnicas basadas en la experiencia y son aprobadas por varios comités. Estos comités aprueban basados en la experiencia, conocimientos de clientes, de personas, de empresas, incluso experiencias del Estado para poder integrar un cumplimiento o estándares. Estos estándares se aprueban a través del documento y se publican para que las empresas puedan implementar dentro de sus actividades y dentro de sus misiones adaptar este cumplimiento de requisitos y adaptarlo también, llevarlo a determinado alcance. Puede ser que una norma internacional se aplique a toda una empresa o simplemente se aplique a un producto o un servicio. Esta norma ofrece un lenguaje común, es un lenguaje de cómo las empresas pueden interpretar cada uno de estos requisitos. Estos requisitos también hacen parte todo lo que es el contexto de una empresa o involucrar a todos los que hacen parte de las responsabilidades que tiene el cumplimiento de una implementación o de los requisitos de esta norma. Bien, ¿qué entendemos con estandarización de la calidad? La estandarización pues son todas las actividades o normas específicas para llevar a cabo el cumplimiento óptimo de los requisitos. Estandarizo un procedimiento, estandarizo mi producto para poder tener la calidad máxima. Puedo estandarizar el proceso y puedo estandarizar un sistema de gestión para dar cumplimiento, por ejemplo, a la norma ISO 9001. Es importante estar enfocado siempre a las buenas prácticas y a las correcciones, desviaciones y evaluación a las desviaciones que pueden darse por no cumplir con estos requisitos. Por eso se toma siempre al final de cada una de las actividades que se realicen durante una implementación, analizar aquellas acciones que no han sido cumplidas, aquellos objetivos que no han sido cumplidos, aquellas desviaciones para tomar acciones correctivas. Es importante tener instrumentos para la verificación del cumplimiento como son las inspecciones o las auditorías para poder dar cumplimiento a los requisitos que me pide la norma internacional. ¿Qué es entonces la gestión dentro de una organización? Pues son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir a una organización. Mi organización o mi sistema de gestión de calidad pues tiene un enfoque. ¿Hacia dónde va dirigido el enfoque del sistema de calidad? Va dirigido hacia el cliente. Va dirigido hacia la implementación de políticas que vienen a ser los códigos que tiene la empresa de cumplimiento, las reglas o el esfuerzo que tiene la empresa para poder cumplir con la satisfacción de los requerimientos del cliente. Va enfocado a todo lo que yo planifico, lo que ejecuto, lo que evalúo o lo que mejoro dentro de toda una implementación. Entonces, la gestión es desarrollar todo lo que planifico a través de ciertos instrumentos que tiene la planificación en calidad. Por ejemplo, los planes de calidad, ¿no? Los planes de calidad me permiten a mí gestionar el control sobre puntos críticos en los cuales puede verse desviado o tener desviaciones de la calidad no cumplimiento de los objetivos. Como es un plan de calidad, yo necesito hacerle seguimiento a ese plan de calidad y verificar si se han tomado las acciones correctivas para que no vuelva a suceder. Si dentro de esas acciones correctivas no se cumple por los responsables, entonces tengo que tomar alguna otra medida para controlar en el punto operacional esa situación para evitar futuros
futuras denuncias, futuras insatisfacciones, la no fidelidad del cliente y que sobre todo que la competencia sobrepase la expectativa que yo tengo dentro de mi organización. Bien, veamos entonces lo que significa un sistema de gestión de calidad. Significa que cada una de las gestiones que yo hago dentro de la organización lo integro, ¿no? Va a ser un establecimiento sistemático, cumplimiento de una metodología que utiliza la ISO 9001 y todas las ISO. Yo puedo establecer una metodología específica con relación al cumplimiento de los requisitos legales, sí, y esa metodología se conoce como el ciclo PHBA o el ciclo DEMI, que consiste en implementar los requisitos basados en el cumplimiento del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Veamos que tenemos planificación a todos los riesgos que puedo tener dentro de la organización. Yo tengo riesgos con el momento que realizo un contrato con el cliente. ¿Puedo tener riesgos? Sí, porque ese incumplimiento de esos no requisitos del cliente puede llevar a la denuncia de un cliente a Indecopy, por ejemplo. Yo puedo tener riesgos por parte del Estado cuando no cumplo con los requisitos del consumidor. Sí, si yo tengo esos riesgos identificados, tengo que controlarlos y tengo que ver la forma de evitar que ese riesgo se materialice en una multa. ¿Cuántas empresas hoy en día han sido denunciadas por incumplimientos de requisitos, cumplimiento de los contratos o porque han establecido parte del trabajo que tienen ellos de actividad de fidelización, se han pasado del servicio solicitado? Entonces, es importante poder identificar cada uno de estos riesgos y poderlo implementar al momento de realizar una planificación de una implementación de un sistema de calidad. ¿Qué es calidad entonces? Pues según Henry Ford, él decía que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando, ¿cierto? Es una filosofía de Henry Ford que prácticamente se implementa en la industria automotriz y esta se ve reflejado en la excelencia de los vehículos, la calidad de los vehículos, la innovación y la tecnología. Pero ¿qué ocurre en una organización realmente cuando le preguntamos a un trabajador qué significa para usted la calidad? Probablemente hay trabajadores que no tienen conocimiento que existe una implementación, un sistema de gestión de calidad, no saben qué es eso, no saben qué es una política de calidad, no tienen conocimiento de los reportes que pueden realizar cuando existe una no conformidad de un cliente, no saben manejar las quejas, no saben manejar los reclamos dentro de una organización. Entonces, calidad es poder llegar a cumplir todas esas características inherentes de un requisito. ¿Y qué es un requisito? Lo que solicita el cliente, ¿no? ¿Qué solicita el cliente? ¿Un producto o un servicio? Como es requerido ese producto y servicio, la empresa tiene que estar en la capacidad tanto de recursos como de infraestructura, como de conocimientos, como de experiencia, como de atención oportuna para poder cumplir con ese requisito y poder, aparte de cumplirlo, llegar a superar lo que quiere el cliente. Eso es lo que busca la nueva implementación de la ISO 9001, ¿no? Superar los requisitos que requieren el cliente sin llegar a transgredir lo que él solicita. Mejorar, estar en pro de la innovación, del desarrollo tecnológico para superar la expectativa del cliente. Bien. ¿Qué es un requisito entonces? Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Los clientes, ¿qué quieren? Necesitan tener satisfecha alguna necesidad o un requisito, ¿cierto? Cuando el cliente no tiene ese grado de satisfacción, deja en el cliente pues un malestar, ¿no? Y este malestar se puede dar en cualquier organización. Lo importante aquí es ver en algunas ocasiones ese malestar como una opción de oportunidad.
Así que la información vital que hay dentro de la gestión de este tipo de riesgos, como las quejas y reclamos que tiene un cliente, es importante para verlo como una oportunidad de mejora. Hay un cliente insatisfecho, quiero tratar ese riesgo y quiero formular estrategias que ayuden a eliminar ese tipo de riesgos. Es decir, quiero saber que eso no vuelva a suceder y que también los trabajadores tomen conciencia del procedimiento adecuado para evitar que ese cliente tenga una insatisfacción o ese cliente lleve información incorrecta a los demás clientes y por ende tenga una mala imagen dentro de la empresa. Tenemos hoy las fuentes de información como las redes sociales. Cualquier cliente puede criticar la empresa a través de redes sociales y esto puede ser una herramienta de mejora. Es decir, yo puedo tener información a través de redes sociales para verificar lo que los clientes piensan de mí y poder tener oportunidades para mejorar los defectos que probablemente a través de la evaluación de evidencias no haya tenido la posibilidad de cumplir, no haya generado esa satisfacción o esa expectativa que tenía el cliente, esa necesidad que el cliente tenía no se pudo cumplir. Entonces las empresas tienen que establecer unas medidas de control para poder mitigar, eliminar en ese punto operacional donde haya ocurrido, eliminar ese problema que ha incurrido a esa insatisfacción. Bien, miren, un ejemplo claro lo tenemos aquí en esta imagen donde el cliente desea un columpio, ¿no? Aquí vemos la imagen del árbol en la parte final. El cliente así lo desea. Mira en el momento de que el cliente solicita un requisito específico, ¿no? Su solicitud indica, bueno, quiero mi columpio, lo quiero en un árbol con una soga y una llanta. Vamos a ver, ese requisito es una entrada, ¿no? En la entrada, estas entradas van a varias áreas, ¿no? Tenemos la solicitud, esta solicitud llega a marketing y depende, la solicitud de marketing otorga otro requisito y miren cómo lo establece el departamento de marketing. Vemos la silla con tres tablas, la soga y en el árbol. Luego pasa al pedido de ventas. Miren cómo es el pedido de ventas. Ventas solamente solicita 3 sogas y una tabla. Pasa al área de ingeniería. Ingeniería en ningún momento tiene en cuenta los requisitos del cliente y pone la soga en el tallo del árbol y la tabla en el piso. Luego pasa al área de fabricación donde coloca la soga en las 2 partes del árbol y una tabla. Cuando lo instalan, llegan a instalar el columpio al cliente, llega el área de logística, instala el producto, corta el árbol y coloca las sogas de una manera que no es segura para el cliente. ¿En qué punto existen riesgos? En todas las áreas. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el requisito desde el momento que el cliente solicita el producto, ¿cierto? Y pasan de diferentes áreas y diferentes áreas cambian o modifican el requerimiento del cliente. Quiere decir que tengo que estar atento siempre en todas las áreas, en esos riesgos para evitar que la solicitud del cliente se materialice en una insatisfacción. Es importante entonces nosotros tener un mapa de procesos. Ese mapa de procesos nos ayuda a poder identificar esos procesos misionales o procesos de apoyo o los procesos estratégicos para los cuales yo tengo que tener en cuenta los subprocesos, las entradas, los procedimientos, las salidas, los recursos que necesito en cada uno de esos procesos, los riesgos que puede tener ese proceso y quién es responsable de ese proceso. Todas las áreas tienen responsables, así como es responsable, tiene que hacer seguimiento a las no conformidades de acuerdo a los requisitos solicitados. Bien, vamos a ver qué tipo de requisitos pueden tener las empresas, ¿no?
Hay requisitos que están explícitas o son obligatorias y hay requisitos que están implícitas o inherentes al producto. Vemos aquí una imagen, yo traigo siempre como ejemplo esta imagen. Esta es una bandeja paisa, ¿no? La bandeja paisa en Colombia es un plato típico que siempre tiene como requisito obligatorio, va siempre el chorizo, la arepa, la carne molida, el frijol, el plátano frito, el arroz, ¿sí? Ese es el requisito obligatorio, siempre tiene que ir. Pueden existir otros requisitos inherentes como valores adicionales o valor agregado en este plato, como vemos que es el patacón. Patacón es un valor implícito, lo ha solicitado el cliente. Bien. Como pueden existir requisitos obligatorios implícitos, tenemos que hacerles seguimiento, tanto a los requisitos que son obligatorios como los requisitos implícitos para lograr una satisfacción del cliente. Es importante, si hay una modificación en el producto o en el servicio, el cliente tiene que tener la comunicación oportuna. De acuerdo a las necesidades, si yo le comunico al cliente, bueno, tenemos bandeja paisa, pero la bandeja paisa no tiene carne, es un requisito obligatorio porque no sería bandeja paisa, pero le comunico al cliente, porque si le sirvo el plato sin la carne molida, puede ser que el cliente esté insatisfecho y no vuelva, lo pierda como cliente y no voy a tener fidelización. Pero si yo le comunico al cliente que tenemos una bandeja paisa sin ese requisito, pero podemos brindarle un agregado adicional y se le comunica de manera oportuna al cliente, sin esperar que el cliente se moleste o el cliente no tenga información oportuna, pues estamos gestionando el riesgo. Estamos viendo la manera como una insatisfacción lo podemos convertir en una oportunidad para que nuestro cliente se fidelice. Y es por eso importante el nuevo contexto que tiene la norma ISO 9001, el análisis del contexto, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la acción para abordar riesgos y oportunidades. Ok, vamos a entender entonces qué es una parte interesada. ¿Quiénes son las partes interesadas? Son las que están integrados o hacen parte de un sistema de gestión de calidad. ¿Quiénes hacen parte de un sistema de gestión de calidad? Pues la primera parte interesada es nuestro cliente, porque es aquel cliente que necesita, requiere o solicita un bien, un producto, un servicio. Otra parte interesada importante pues son aquellos clientes que nosotros llamamos como clientes internos, que vienen a ser los trabajadores. ¿Hacen parte de mi sistema de gestión de calidad? Sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen el sistema, el procedimiento, las actividades, la ejecución y las acciones a seguir cuando se identifica un requisito de un cliente. Deben conocer la política, los objetivos, las respuestas, todo lo relacionado a la gestión de los principios de calidad. Otra parte interesada pues tenemos nuestros proveedores. Es importante conocer a nuestros proveedores y hacerle gestión del riesgo, evaluación del riesgo, seguimiento y evaluación, por supuesto. Nuestros proveedores nos integran a nuestra línea de producto algún tipo de material. Hay proveedores que nos suministran materia prima, nos suministran algún tipo de servicio, y si ese proveedor no cumple con nuestros requisitos de calidad, puede haber una insatisfacción. Es decir, que yo tengo que tener en cuenta que le exijo a mi proveedor y evaluar a mi proveedor para que pueda cumplir con los objetivos establecidos, por ejemplo, de la entrega de un producto. Yo necesito entregar el producto oportunamente porque así lo he establecido en el contrato y así lo he establecido para el cumplimiento con mi cliente. Es necesario que mi proveedor cumpla con los tiempos de entrega de materia prima, porque si no cumple voy a tener un cliente insatisfecho. Entonces, mis proveedores tienen que estar integrados dentro de mi sistema de calidad y son aquellos proveedores que pueden ocasionar un alto grado de incumplimiento e inconformidad con relación a un producto o a un servicio.
Un proveedor que le exijo garantías de calidad del producto, porque puede ser que si no tengo el seguimiento a ese proveedor con relación a la calidad de su servicio o producto, puede dañar la imagen o puede llevar a establecer condiciones inseguras del producto o servicio. Por eso es importante hacerle gestión al análisis de esta parte interesada. La sociedad también es una parte interesada, sí, porque puede ser que yo realice un producto o servicio que puede dañar el medio ambiente. Entonces, tengo que establecer condiciones de desarrollo e innovación para fomentar un producto, diseñar un producto que no contamine, que no genere, digamos, una inconformidad por parte de la comunidad por realizar actividades que pueden llevar a una contaminación o perjudicar la salud de la comunidad. Entonces, pues necesitamos analizar a la comunidad porque puede ocurrir un riesgo identificado dentro de esta parte interesada. Los accionistas también pueden ser una parte interesada porque son aquellos accionistas, son aquellos que necesitan dar cumplimiento al objetivo de la actividad, ¿no? Por ejemplo, un accionista que quiere un sistema de gestión que sea óptimo, que sea rentable, que se cumpla con los requisitos, que no tengan multas, que existan muchos clientes satisfechos. Entonces necesito analizar las partes interesadas, que es el accionista, conocer sus necesidades y su expectativa. Otra parte interesada puede ser los responsables del sistema de gestión de calidad, ¿no? Los responsables del plan de acción o los comités técnicos que evalúan un sistema de calidad o los que hacen seguimiento a un sistema de calidad. ¿Por qué lo considero como parte interesada? Porque ellos tienen responsabilidades, así que necesitamos de ellos para que tengan la competencia necesaria de dar cumplimiento y seguimiento a todo lo que se ha implementado en un plan de calidad. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces el significado y la importancia que tiene la política de calidad. La política de calidad pues es una política que es el marco referencial para establecer objetivos. Cuando ustedes implementan una política de calidad, pues tiene que ir con enfoque en la satisfacción, en las necesidades y requerimientos de las partes interesadas. Tenemos que hablar de las partes interesadas, no solamente del cliente, sino también vincular las partes interesadas, del cumplimiento de requisitos legales, que pueden ser cumplimientos que tienen que ver con el grado de satisfacción al consumidor, de buscar siempre la mejora continua y de buscar la participación de todos los que integran un sistema de gestión de calidad, ¿no? Si yo coloco objetivos como buscar la satisfacción de las partes interesadas, ¿cuál sería mi objetivo de seguimiento? Pues hacerle seguimiento a los cumplimientos de los requisitos de todas las partes interesadas. ¿Cumplimiento de los requisitos de quiénes? De los accionistas, de los clientes, de los trabajadores, de la sociedad, de la comunidad, de los responsables de un sistema de gestión de calidad. Entonces, veo que cuando hago una declaración de política es muy importante establecer la coherencia que tiene la misión de la empresa con las necesidades, expectativas y el cumplimiento de los objetivos. Tiene que ser coherente, tiene que ser una política que sea medible, tiene que ser una política que se comunique, es decir, la política tiene que estar exhibida, firmada, fechada. ¿Puedo cambiar la política cada vez que hago una transición o una mejora a mi sistema de gestión de calidad? Por supuesto. Puedo cambiar la política y esta es aprobada por el acto directivo, como sirve como evidencia de mejora que implemento dentro de una planificación, dentro del liderazgo que tiene el acto directivo, porque recordemos que el liderazgo también se evidencia cuando el empleador establece el cumplimiento de objetivos y de la política. Se basa en los principios de calidad, ¿no? Los principios de calidad que tienen que ver con la satisfacción del cliente, con los procedimientos, con la toma de conciencia. Entonces tengo que tener en cuenta también los principios de calidad para poder diseñar mi política de calidad.
Ok, veamos entonces el concepto de qué es un proceso. Pues un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para producir las salidas. Veamos la imagen, aquí estamos viendo una empresa de elaboración de quesos. ¿Cuáles son las entradas de este proceso? Pues las entradas son la materia prima. ¿Qué necesito para elaborar queso? Necesito pues la materia prima, que viene a ser la leche, algún producto especial para que cuaje el queso. Esas vienen a ser las entradas. Las actividades vienen a ser los procedimientos para poder hacer la elaboración del queso. Entonces puede ser el proceso de secado, el proceso de pasteurización, el proceso de fermentación, el proceso de secado, y cada uno de esos procesos pues tiene salidas, ¿no? Tiene salida. Después de terminado de hacer el procedimiento, ¿cuál es la salida? El queso. Tengo que tener entonces claro que un proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para producir salidas. ¿Y qué se viene a hacer entonces? Un procedimiento. Un procedimiento vienen a ser todas las actividades para elaborar el producto o el servicio. Miremos la imagen a continuación de nuestra diapositiva. Aquí tenemos el requerimiento de las camisetas de los equipos de fútbol. Tenemos a Perú, la camiseta del Perú, y tenemos la camiseta de Colombia. Necesitamos elaborar los requisitos de estas empresas. Es que necesitan camisetas que tengan tecnología para que el futbolista tenga confort en el momento de realizar sus actividades, que sea una camiseta cómoda, que sea una camiseta con una tela especial para evitar digamos lo que es estrés térmico, calor. Entonces necesitamos una tela especial. Esos son los requerimientos que solicita el cliente. Entonces, para elaborar el tipo de camisetas, pues necesito entradas. ¿Qué materiales necesito para elaborar esas camisetas? Bueno, qué sé yo, necesito la cortadora, la remalladora, los moldes, las tijeras, las agujas, las tizas de colores para poder llevar la ejecución. Una vez que tengo esas entradas, pues realizo las actividades, que es el proceso. Las actividades vienen a ser el procedimiento para poder elaborar esa camiseta. Está el área de diseño, que es el que desarrolla la camiseta según las tallas que le han pasado al momento de hacer el requerimiento. Está la selección del material, que está relacionada con la confección y escoger el tipo de telas. Está el corte de la tela, está el remallado y finalmente el tachado. Todas estas actividades pues producen una salida. A terminar este procedimiento, ¿cuál es la salida? Pues la camiseta. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque el sistema de calidad necesita de tener conocimientos de todas las entradas, actividades y salidas. Y para ello se diseña un documento muy importante que se llama caracterización del proceso. Tenemos que tener en cuenta esta caracterización del proceso para poder determinar si en cada posible entrada o desarrollo del procedimiento existen riesgos, tener conocimiento de los requisitos y quién es el responsable de ese proceso. Si hay un responsable de este proceso en el área de confección, pues es el que le va a hacer seguimiento a todos los puntos críticos que pueda tener el no cumplimiento de los requisitos. Bien, ¿qué viene a ser entonces el riesgo? El riesgo es el efecto de la incertidumbre de la consecución de los objetivos. Esto quiere decir que un riesgo es cuando puede ser que no conozca lo futuro que puede suceder cuando realizo una planificación o una acción. Desconozco el riesgo de la elaboración de un vehículo. Lo puedo desconocer porque pueden existir planes de control de calidad dentro de la elaboración de ese vehículo, pero si en una muestra de punto de control de calidad no se tomó algún tipo de control y se pasó por alto algún tipo de control, puede ser que el vehículo no corresponda con los requisitos con los cuales se ha querido diseñar. Por ejemplo, mi vehículo
3 de las últimas versiones de vehículo tienen un riesgo potencial porque el sistema de frenado no corresponde al requisito establecido como producto de calidad. Pero el vehículo ya salió al mercado, quiere decir que mis puntos de control no fueron lo suficientes para controlar ese producto. Por ende, el riesgo puede ser un riesgo en todos los puntos de control y ese riesgo tiene que tenerlo medido, tengo que tenerlo controlado y cuando se materialice ese riesgo, pues tengo que eliminarlo. No puede volver a suceder porque esto puede llevar a que el cliente se encuentre insatisfecho, incluso puede llevar a la muerte del cliente y implica una responsabilidad más grande para la empresa. Entonces, si esto llegase a ocurrir, pues la acción inmediata a tomar es comunicarle al cliente, informarle al cliente que hay un producto o servicio que ha sido entregado y que no cumple con los requisitos necesarios inherentes a la calidad del producto o servicio. Es importante que se evidencie esta información porque estamos dando cuenta de lo que es la importancia de la gestión del riesgo, el control y la comunicación oportuna que se le da al cliente para que se pueda materializar en algo que pueda tener grandes consecuencias para el cliente. Bien, ¿qué pasa con los riesgos cuando se implementan estrategias de producto y servicio en marketing? Existe una responsabilidad en el marketing de un producto o servicio. Si yo ofrezco una lata de atún y no cumple con la calidad y no cumple con las especificaciones, los requerimientos que me dicen las normas legales con relación a la información que es la verdad, aquí hay un riesgo. Y ese riesgo es que me cierren la empresa, ese riesgo es que contamine el producto, ese riesgo es que pueda dañar las exportaciones de las demás empresas porque me prohíben el ingreso del producto que no cumple con los requisitos de la calidad y pueda llevar a que ese riesgo pueda contaminar y enfermar a muchas personas. Entonces, debo que tener el control sobre los riesgos y es un enfoque muy importante que se ha dado con esta norma ISO 9001, el enfoque del riesgo y cómo las empresas gestionan los riesgos en los puntos críticos. Ok, ¿cuáles son algunos riesgos que afectan la calidad? ¿No? La gestión del riesgo es muy importante y les recomiendo que puedan implementar la gestión del riesgo a través de la ISO 31000, la versión 2018, y es una manera de cómo gestionamos el riesgo a través de la identificación de los puntos críticos. Vamos a identificar en qué puntos se encuentran los riesgos que puedan llevar a una materialización de un riesgo inherente a las partes interesadas que puedan dar no cumplimiento a la satisfacción del cliente de las partes interesadas. Identificarlo, tenemos que evaluar el grado de riesgo que hay. ¿Es un riesgo alto? ¿Es un riesgo medio? ¿Es un riesgo bajo? Y luego procedemos a lo que es el tratamiento de este riesgo. ¿Qué control, qué medidas de control operacional tengo que hacer para evitar que ese riesgo se materialice? Es el tratamiento, es decir, tengo que diseñar una jerarquía de controles que va dirigido hacia la eliminación, hacia la sustitución, hacia la mejora de la infraestructura, hacia el control de las partes críticas, de los puntos o elementos o productos o servicios no conformes. Ese punto es importante tener control sobre el servicio postventa, ¿cierto? ¿Qué tratamiento le voy a dar según los riesgos que he identificado? Y finalmente, pues tengo que determinar un informe. ¿A quién debo informar esa gestión del riesgo? A los responsables del sistema de calidad, a los responsables de los planes de control de calidad, a los responsables, a los comités, si existen comités de puntos de control, si existe un gerente, le tengo que informar sobre las acciones tomadas al momento de identificar los riesgos y el tratamiento, porque también necesitamos las recomendaciones del gerente para mejorar nuestro sistema de calidad. Algunos riesgos que podemos encontrar, por ejemplo, es el incumplimiento de requisitos legales, ¿no? Tenemos un contrato con un cliente y hemos incumplido su contrato, pues va a haber una consecuencia grave que puede ser una denuncia
una multa. Entonces tenemos que, al momento de gestionar y firmar un contrato con nuestros clientes, tenemos que tener una comunicación importante con el cliente, verificar que las condiciones que él ha, los requisitos que él ha solicitado sean aprobados y queden claros para el cliente. Es decir, debe haber una evidencia que el cliente está conforme con el contrato. Una vez que se ha firmado de igual manera se tiene que verificar que el cliente tenga comprensión también de las necesidades que nosotros tenemos dentro del procedimiento. Por ejemplo, necesitamos que el cliente sepa que hay un manual de garantía, ¿cierto? El cliente tiene que tener conocimiento, estar capacitado con relación a ese manual de garantía y saber que si no cumple con esa garantía, pues la empresa se exime de dar cumplimientos a lo establecido en el manual de garantía. Esa información es importante y es un punto crítico dentro de las empresas en las cuales fallan cuando no se cumple con los contratos del cliente o cuando las empresas no le dejan muy claro al cliente qué es lo que pasa con el tema de las garantías. Las personas también son parte del riesgo. Por ejemplo, los trabajadores que no están capacitados o con el conocimiento necesario para poder atender una queja y un reclamo. Aquí hay un punto crítico, hay un riesgo alto. ¿Qué pasa cuando un trabajador no sabe qué hacer cuando llega una queja y un reclamo? ¿Qué procedimiento debería tener la empresa antes de realizar el levantamiento del libro de observaciones, ¿no? el libro de reclamos? Pues debe haber una comunicación con el cliente, ¿no? Debe por lo menos estar exhibido cómo debe actuar el cliente en caso de una queja o un reclamo, ¿sí? Si el procedimiento es primero realizar un parte para dar información sobre la queja y reclamo antes de solicitar el libro de reclamaciones, es una manera de evitar las multas también, y es importante que el cliente conozca que su atención debe ser resuelta en menos de las 24 horas. Si no está resuelta, pues puede indicar las acciones correctivas o las denuncias que implique el tema contractual. Entonces, aquí vemos cómo los trabajadores, cuando tienen conocimiento de una manera de comunicación con el cliente, de una atención, de una escucha, de una atención oportuna en el momento de tener, digamos, un grado de inconformidad por parte del cliente, esta estrategia debe ser importante al momento de implementar la gestión del riesgo con relación al cliente y la comunicación con el cliente. Existen riesgos porque hay trabajadores que no saben cómo atender, que no escuchan, que pasan por alto la insatisfacción del cliente, que no comunican los altos directivos, y aquí empieza un tema de irresponsabilidad y de malas prácticas, ¿cierto? Otro riesgo que podemos encontrar en las organizaciones es el tema de los proveedores, ¿no? Claro, tenemos una lista de proveedores y yo voy a beneficiar al proveedor que es mi amigo, y resulta que ese proveedor que es tu amigo tiene un producto de mala calidad. ¿Cómo controlamos ese riesgo? Pues debe haber un tema de control, de verificación y de medición de lo que se está comprando, de calibración antes de cumplir con la parte de la compra, ¿no? Tengo que comprar elementos como tuberías que son importantes y deben ser seguras, pero no, como tengo mi amigo y es el que me pasa la comisión, esto debe ser una política importante en el control de calidad y control de lo que se llama anticorrupción. Este punto es crítico y debe ser controlado y debe ser verificado por personas responsables en el control con los proveedores. También verificación de lo que se compra y calibración de lo que se compra o lo que se mide. Bien, el entorno de la organización, los procesos que emplean, los costos de la no calidad cuando no se planifican son riesgos que tenemos que identificar cuando se analiza todo lo que es el contexto de la empresa, las partes interesadas, el cumplimiento de requisitos legales y también la evaluación de nuestros proveedores. Bueno, hasta aquí quedamos analizando lo que son algunos conceptos y definiciones importantes con relación a la norma ISO 9001 versión 2015.